Buenas noches, Magíster Gonzalo Efraín Puma. Soy Josefina Susapanta y les voy a hablar acerca de la educación postpandémica, salud mental y prevención de la violencia contra la comunidad educativa. Eh, el 9 de junio del 2021 se realizó este tema sobre la educación postpandémica, salud y mental y prevención de la violencia con la comunidad educativa. El evento fue transmitido en las plataformas Zoom y YouTube del organizador Grupo ECOS. A continuación tenemos la intervención del director de la oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, Joseph Pilali Mencasi. Primero, ¿qué es UNESCO? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual tiene el mandato de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. En este sentido, brinda acompañamiento y apoyo técnico en la elaboración de las normativas que favorecen e impulsan la inclusión educativa de todas las personas a lo largo de la vida sin dejar a nadie atrás. La UNESCO vela porque todas las personas tengamos acceso a una educación de calidad y calidez. Esto que también es garantizado por el gobierno del Ecuador y consta en la Constitución. Con la pandemia de COVID-19 se ha evidenciado más que nunca la necesidad de avanzar hacia nuevas maneras de educar. En vista de la situación que pasamos durante estos 2 últimos años, el modelo de educación ha cambiado. Ahora tenemos educación virtual o en línea, en el cual nos vemos inmersos en una nueva era, por lo que debemos adecuarnos para las nuevas generaciones y con nuevas técnicas de educación. Antecedentes. La UNESCO tiene como en una de sus publicidades, tiene la educación es el camino. Siempre está enfocada en la educación y que todos debamos tener el acceso a la misma, como le mencionaba antes. Y uno de sus objetivos de desarrollo, de sus objetivos es el desarrollo sostenible. Número 4 habla sobre la educación, por lo cual promueve una serie de acciones a favor de la inclusión educativa para todas las personas a lo largo de la vida. Su preocupación es de que todos tengamos el acceso a la educación sin excluir por su género, por su clase social, por su cultura, siempre tomando en cuenta a todos para podernos educar y que de esta forma salir, aportar al desarrollo de nuestros países. El foro en línea, educación pospandémica, salud mental y prevención de la violencia con la comunidad educativa. Uno de los expositores está Nicolás Reyes, que abarca el tema principales problemáticas de la educación de la niñez en el Ecuador. Él se enfoca en los siguientes puntos. Las líneas de pobreza indica que más de 3 millones de niños y niñas adolescentes vivían dentro de esta línea y que esos también son factores que influyen mucho en el proceso de educación. 268.000 niñas y niñas estaban fuera del sistema educativo. Existe el déficit de vivienda del 36%, también son problemáticas que afectan. La desnutrición crónica del 24%. Tomemos en cuenta que una sociedad que no está bien alimentada no puede concentrarse para poder estudiar, poder adquirir los conocimientos que son impartidos dentro de las aulas. Ese es un factor que hay que considerar mucho. Y la violencia, que de 1 a 3 niños han sufrido de violencia, sea esto racial, discriminación por alguna discapacidad, por alguna, en este caso, muchas veces por orientación, su tendencia de género. Las nuevas generaciones tienen derecho a una educación completa que les garantice respetar y potenciar sus habilidades. Es una de las frases de Nicolás Reyes, coordinador de gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación del programa multianual de resiliencia de la UNESCO. La pandemia por COVID-19 sumada a otras problemáticas han generado un impacto en la salud mental de los niños y niñas de la adolescencia. Tenemos en cuenta que los tiempos que pasamos fueron muy difíciles, tuvimos que estar confinados y que no estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones, porque los niños fueron quienes sufrieron más durante 2 años.
en especial el primer año no tuvieron esa facilidad de que en otras generaciones de interactuar con los demás niños, de estar cerca de la demás familia, sino que tenemos que mantenernos pues en nuestras casas. A lo que esto está dado como unos resultados que en cuanto a la salud mental, según una encuesta realizada en el 2020 por la UNICEF, el Ministerio de Educación y la UNESCO, y otras instituciones, que el 19% de los niños se sienten angustiados, el 15% enojados y el 22% reprimidos, mientras que las niñas el 24% dicen sentirse deprimidas y 7% enojadas y ansiosas y 23% angustiadas. Todo este cambio en su estado emocional afecta al proceso de aprendizaje que los niños están teniendo en la actualidad. El segundo interventor es Diego Paz, readaptación a la nueva era. Él nos indica que los sistemas educativos deben garantizar el presupuesto para el sostenimiento de la educación pública que nos permite incrementar la oferta, tener mejores procesos de atención para el estudiantado, brindar acompañamiento psicológico, psicosocial en las instituciones educativas y que estén conectados con el sistema de salud. Dentro de la Constitución siempre se toma en cuenta y se asigna un presupuesto para lo que es educación y el mismo que va de la mano con el Plan de Desarrollo Nacional que es elaborado por cada uno de los gobiernos del turno. Entonces, si nuestra educación tiene una buena asignación a un presupuesto, vamos a tener mejores posibilidades en el momento de, de que empezamos a formarnos como profesionales, tanto niños, jóvenes y adultos. Entonces, también así mismo hace referencia a la innovación educativa, que debemos de innovarnos día a día en función a las necesidades que se van presentando. Y las causas de abandono escolar, una de las causas de abandono escolar es la violencia. Carolina Miño, educación es inclusión. Ella manifiesta que no puede existir educación sin inclusión, que todos tenemos derecho a la educación, seamos negros, blancos, rojos, tengamos una discapacidad, eh, según la inclinación de su género. A su vez, dice que la inclusión es fundamental para lograr un entorno educativo óptimo para el desarrollo de la sociedad. Dentro de las preguntas que se realizaron al finalizar cada una de las exposiciones, que me llamó la atención fue cómo se ha manejado en la época de pandemia la violencia familiar a la que están todos expuestos los niños y jóvenes en el confinamiento. Nicolás Reyes manifiesta que la escuela es un espacio de protección. Como todos sabemos, pues, la escuela es nuestra segunda casa en donde continuamos con nuestro proceso de formación. Diego Paz indica, no hay una sola forma de manejar la violencia, hay muchas formas de evitar la violencia y que todos somos parte de ello, o sea, todos contribuimos a cuidar de los niños, jóvenes y adolescentes. Y Carolina Miño le indica, la familia no tiene que ser una escuela. La familia tiene que ser un centro de amor que brinde amor, armonía, comprensión a sus hijos y que no se deje a un lado la formación de los valores, ya que de la escuela, del hogar, eh, y los valores que los padres inculquen a sus niños dependerá para la conducta posterior de los jóvenes. Gracias por su atención.